Doctor. Miedo, amenaza, lucha y prevención. Todos conceptos asociados a la salud, sin embargo, nada más alejado de ella. Te propongo desaprender y descubrir que la salud es conocerte, aceptarte y desarrollar todas tus dimensiones libremente para así integrarte con tu entorno y la naturaleza. Para promover salud en vez de prevenir enfermedades, arranca la columna de Ser Uno Salud Integral. Hola chiquilines, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Ay, vino Hola, Gastoncito! ¿Cómo estás, Gastoncito? Bien. Me hace acordar a Gastos Comunes. ¿Se acuerdan el programa de Gastos Comunes cuando Sí. Luis Orpi hacía de Sí, así de un nene? chiquilín chico, es verdad. ¡Hola, Alfredo! No sé quién es Luis Arpi. Claro, pasa que no tenés edad, No, querido. son muy para saber quién chiquitos, es son muy Luis chiquitos. Para Orpi. la gente, para los comuneros, los millennials. No, como nosotros no somos millennials, ¿qué somos? No sé, Ustedes ¿cómo? son personas grandes. Somos personas grandes. A mí no me claro. insulte, ¿qué me estás diciendo que soy yo? Que eso es personas grandes. Ah. Somos grandes. Yo ¿Cómo? soy centennial. Sí. Sí. A los 100 por llegar. Sí. Bueno, kilitos. Bueno. Es un elegante. Bueno, pero ya que hablamos de esto. Te mata el tipo, Bien. Hay que arrancar con humor, y más un fin de semana lluvioso. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo se sintieron en el fin de semana? Quiero dejar y aclarar y de que quede acá un testimonio auditivo que me quedan 2 capítulos para la valla. Me estoy preparando para esa mesa triangular. Sí, ahora si venís vos va a ser una mesa ya octogonal. No me No, importa, va a ser una- importa, la hago me conectan por StreamYard, por donde sea, y la hacemos. Yo Pero- en esa mesa tengo que estar porque perfecto. tengo muchas cosas para decir. El lunes que viene. Y no me los quiero Ya el lunes que dejar. viene. No me los El quiero lunes que viene tenemos a Gallino Art y tenemos también a la mesa recta triangular L. Bueno, esa. Bueno, vamos a buscar una figura geométrica adecuada para. Sí, un Exacto. poliforme. La mesa dodecaedro de... Exacto, una cosa así. Bueno, ¿cómo se sintieron ustedes? Yo ya dije, pasé todo el fin de semana bajo las sábanas mirando la serie. Poniéndote al día. Bueno, yo te Poniéndome al día. cuento. Eso fue mi fin de semana. Me moví un poco. ¿Sí? Me moví un poco porque tuve algunas actividades, por lo tanto me tuve que mojar. Pero no me importó, porque fui feliz, porque fui a hacer actividades que me regocijan el alma y bueno, ¿Te nada, sentiste? visitar amigas y amigos muy queridos y saludarles y disfrutarlo mucho. Aparte fui con mi hija pequeña, que lo disfrutó mucho también. Y mojado pero feliz, te podría decir, el fin de semana. Qué buena frase para un libro. Ujú. Mojado pero feliz. Ah, Pero- serían 200 páginas de un lamento, ¿no? Sí. Eso O no. podría ser el titular, nada más. O no. Depende de qué se trata el libro. Bien, ¿y vos, Gastón? Comiendo torta. Sí. Yo sábado No, la pasé muy bien, estuve Sí, yo- muy entretenido. No, miré una serie que empezaba la segunda temporada, me decepcioné bastante. Vi una película que es muy recomendable también. ¿Lloraste? ¿Con la película? O con la No, decepción. digo por la decepción. Ya. No, creo que le tiré 2 almohadazos a la televisión. El vecino se llama Esther, El vecino. Es una serie también española. Uno se decepciona medio con el vecino a veces, por lo general. También, sí, ya, mis vecinos ya son tenías como el título te llevaba a una. mis vecinos Pero son decepcionantes. yo ya ni digo nada porque estoy seguro que mis vecinos deben estar mucho más decepcionados de mí uno, exactamente. que yo de ellos. Así que yo como soy nuevo todavía no les he dado tiempo para que se decepcionen, pero seguramente en cualquier momento Voy voy a a lograr esa meta, que no es muy difícil para mí. O sea, ¿Decepcionar gente? Es cuestión de no hacer mucha cosa y ya está. Bueno, Ulises,
vamos a hablar de alimentación, pero antes me quedo... Dale, Ana. Sí, a mí me genera un pequeño... No, vamos a hablar de alimentación, pero vamos a hablar del sentido A ver. de la alimentación. Así como se acuerdan que muchas veces hablamos, bueno, cuál es el sentido de tal dolor, de tal molestia, de Ajá. tal situación. Recuerdo una vez que vos te apretaste el pie con una puerta de un ómnibus. Sí. Bueno, la alimentación tiene su sentido y tiene una forma de decodificar, principalmente cuando hay excesos en la alimentación o desórdenes alimenticios. No vamos, por eso digo, si bien vamos a hablar de alimentación, no vamos a hablar cómo hacer tal comida, pero sí vamos a hablar de qué simboliza principalmente para la biodecodificación, no tanto para la medicina germánica, porque la medicina germánica sí se encara la parte de la alimentación, pero cuando hay un desorden, anemias, ese tipo de cosas. Ahí va. Pero la alimentación tiene mucho que ver con la alimentación emocional, y con el vínculo que yo tengo con las emociones, de qué emociones yo me alimento. Y ese es como el gran sentido general de la alimentación. Dependiendo de cómo yo me vinculo con mi alimento emocional, o sea, de qué manera estoy acostumbrado a pedir o a consumir las emociones, es como después eso va a resonar en mi alimentación. Está el caso, por ejemplo, de la ansiedad. Mucha gente que es ansiosa y una de las primeros que hace es comer. Tiene un sentido realmente biológico, porque la ansiedad, ¿qué trae de fondo la ansiedad? Angustia, tristeza. Pero Un bache emocional, puede ser. Hay un miedo. ¿Hay miedo? Ahí va. Hay miedo. Si uno está seguro de lo que va a pasar, no hay una ansiedad. No me refiero a una ansiedad cuando uno está esperando algo sino cuando vive realmente una sensación o vive permanentemente ansioso. Y con respecto, o sea, porque esto lo trasladamos solo a la alimentación, o por ejemplo, yo qué sé, algún vicio que podamos tener y que canalice nuestra ansiedad, también va ligado a esto. Por ejemplo, puede ser alcohol, puede ser tabaco, etcétera. Todo lo que yo consuma por la boca, Sí. lo vamos a tomar como alimento. Desde Bien. el mate hasta el cigarro. Si bien el cigarro tiene que ver más con la respiración, Ajá. pero el mate, el alcohol, todo lo que yo ingiera, porque el alcohol dentro de todo es un alimento procesado, es la uva fermentada. Sí, sin duda. Y los que tienen, por ejemplo, problemas con el alcohol o tienen un desorden con la ingesta alcohólica, por ejemplo, tienen que ver con un conflicto con el padre. Mira. Hay una falta una carencia o un exceso, dependiendo, con el vínculo con su padre. O sea, no estamos hablando de alguien que le guste beber cada tanto, claro, sino que estamos alguien que hablando tenga realmente un problema. Que tenga un problema alcohólico. Bueno, en Ajá. ese caso, porque el símbolo es azúcar procesada. Entonces necesito el azúcar que tuve o que tengo en mi actualidad, no es la que quiero, y necesito procesarla para conseguir otro tipo de azúcar. Entonces, todas las veces que nosotros encontremos situaciones o nos encontremos con situaciones en donde hay un desorden con el vínculo de la ingesta de alcohol, está muy ligada a la emoción que la emoción paterna que a mí me alimentaba. Por ejemplo, la leche tiene que ver con el vínculo materno, exactamente. Todos los desórdenes en relación a la leche son netamente están relacionados con el vínculo con nuestras madres. Alergia a la lactosa, todo ese tipo de cosas. Toda la leche y sus derivados. Ajá, el queso. Porque el queso, por ejemplo, si a mí me gusta, en el caso, a mí me gusta la leche, pero no me gusta al revés, a mí me gusta el queso. Hay gente que le gusta el queso, que le gusta el yogur, pero no le gusta la leche, no toma leche. Sí. Bueno, ahí hay una leche procesada, hay una madre procesada, o sea, quiero otro tipo de madre, no la madre que tengo, por ejemplo, en ese sentido. El chocolate, por ejemplo, está también vinculado al padre,
y Wow. a los vínculos paternos. Entonces, cuando hay excesos hay una necesidad, que también no tiene por qué haber un exceso. Ya uno puede preguntarse, ¿por qué a mí me gusta tanto chocolate? Sí, Bueno, o eso que decías hoy al principio, ¿no? Que genera esa ansiedad. claro, A eso te referís, o sea, si me genera como la ansiedad, la necesidad urgente de consumir algo, bueno, depende qué elemento sea, es el problema que podemos llegar a tener. claro. Ajá. Nosotros, por ejemplo, como en Uruguay, a nivel colectivo, tenemos una situación con el mate. Por alguna razón nosotros tenemos que estar todo el tiempo, mucho tiempo succionando un líquido. Sí, Hay sí. un conflicto por decirlo de alguna manera, de destete con nuestras madres. Hay como una dependencia muy fuerte hacia el vínculo materno que nos genera esa necesidad de estar permanentemente succionando un Mirá. líquido Pero cálido. eso está, el mate es inherente al uruguayo. Sí. Vos decís que el 90% de la gente, porque es más o menos eso lo que toma el mate, tiene un problema o tiene un problema con el destete. Problema tenemos todos, Gastón. Hay un problema hay una situación a sanar con el vínculo materno. Pero mucha gente. Sí, es mucha gente. Acuérdate Mucha. que yo siempre te digo que para mí más del 95% de las personas que venimos a este mundo no somos deseados. Así que ya a partir de esa, Claro, de sí, esa base, y no siempre tiene por qué ser consciente. claro, y no tiene por qué ser un problema. Acuérdense de esto. El conflicto me refiero, que no tiene por qué ser consciente. Exacto, no tiene que ser consciente, no tiene por qué ser directamente con tu madre. Vos acuérdate que nosotros heredamos información, Claro. y quizás es un problema que trae tu madre de su madre. O sea, acuérdate que nosotros podemos llegar a conectar con información hasta la 4ª generación. Entonces, si vos empezás a mirar para atrás, y más en estos países de América Latina, en donde muchas familias emigraron por la guerra. O sea, el conflicto no tiene por qué ser yo tengo un problema con mi madre. De una generación a También otra. puede ser falta de madre. ¿Entendés? Cuando yo hablo de conflicto, no hablo precisamente de problema, como lo conocemos nosotros, yo tengo un problema con mi madre. Capaz que no hay ningún problema con tu madre. El hecho es que venimos de una historia genética transgeneracional, en donde las familias se separaban, las madres se separaban, Claro. los hijos se iban a la guerra o desaparecían, han habido un montón de situaciones, sobre todo en América Latina y principalmente en Uruguay y en Argentina, en donde españoles e italianos tuvieron que abandonar su familia, que toda esa información se va cargando y se va generando. No es casualidad que en Argentina y en Uruguay se consuma mucho mate, y son países que han tenido un desembarco de toda esa población que durante mucho tiempo han separado. Claro, sí, vínculos uno familiares. puede presumir y decir, bueno, es un tema cultural, que lo es también, obvio, ¿no? Es cultural. Pero por ahí en otras culturas no está el mate, pero hay otras cosas que son El vodka en culturales. los rusos. Por ejemplo, Claro, por ejemplo, claro. Es la narguila ¿cómo era? En el Medio Oriente. Ah, ok, sí. Por ejemplo, el cigarro ese gigantesco con forma Sí, no es un cigarro, es como una Es un pipa, cigarro largo, plástico. es una o botella sea, de vidrio. Una cosa rara. No, es un quemador que tiene, Sí, es como si fuera una sí. pipa, es Sí, una pero es pipa. con líquido. Es con líquido, Con por líquido. ejemplo, digo, pero sí, El hecho es que eso es una planta. si uno se pone a ver Vamos a dejar Perdón, de pasar perdón, por perdón. alto, en todas las culturas hay un vínculo hacia ingerir algún líquido, ya sea un líquido como en Colombia está más asociado al café, Ajá. ese tipo de líquidos. Y si uno va a esos lugares, yo viví un tiempo en Centroamérica, el vínculo que tienen con el café lo tienen casi como nosotros con el mate. Ellos tienen, por ejemplo, en vez de tener una hora para almorzar, nosotros teníamos 15 minutos en la mañana, que era la hora del café, y 15 minutos en la tarde. ¿Y Era- qué me decís de los ingleses y el té? Igual, toda relación que sea
así estrecha hacia algo, hacia una ingesta, nos está dando la pauta de que ahí hay algo en donde uno puede. ¿Quiere decir que está mal que uno tome mate? No quiere decir que, es lo que hablamos siempre. Me hagas esto ahora, que es lo único que tengo. Es saber por qué hago esto y después hacerlo libremente, no para seguir repitiendo esa necesidad o esa carencia oculta o escondida. En el caso, por ejemplo, de la leche, que es algo que pasa mucho, sobre todo en los recién nacidos, cuando hay un problema que el niño no quiere tomar la leche o agarrar la leche o toma la leche y la vomita, siempre la consulta yo atiendo a la madre, porque sé que el problema está en la madre, pero no un problema del niño con la madre, sino la madre como su rol de madre. Ajá. Y que hay algo que está haciendo, que a su vez cuando una mujer tiene familia, despierta todos los conflictos, que se acuerda que habíamos hablado cuando hablamos del Proyecto Sentido, que despertaba todos los conflictos que tuvo la madre de ella cuando la tuvo a la otra madre. Bueno, se reviven un montón de cosas que a veces no son conscientes, como dice Fede. Entonces poder cuando uno logra decirle, bueno, mira, puede ir por acá, automáticamente la leche el niño empieza a tener otro vínculo con ese alimento. Tengo un caso, por ejemplo, de que la muchacha siempre se le quemaba, ponía a hervir la leche y se le quemaba la leche cuando se la preparaba. Y cuando buscábamos y vimos, de un día para el otro dejó de que se le quemara la leche en la olla, por ejemplo. O sea, vos decís que con el solo hecho de ser consciente de qué era lo que estaba pasando, dejó de suceder. Claro, en el caso de los niños, en este caso, los recién nacidos, es fundamental. Por ejemplo, la característica que hoy en día vivimos del sobrepeso en los niños, uh-huh, que estadísticamente hay un porcentaje grande de que los niños sufren sobrepeso. Y eso no tiene que ver directamente con la mala alimentación, con la alimentación que se impulsa desde las instituciones a veces incluso. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con que antes, ¿por qué ahora se utiliza mucho más la comida procesada? No sé. Porque no hay tiempo para cocinar. Ahí va. Entonces, ¿por qué no hay tiempo para cocinar? El capitalismo, vamos a hablar de capitalismo. Pongamos que, o sea, no porque se genera. Porque estamos todo el tiempo. Porque estamos trabajando. Entonces, si los padres están trabajando, ¿los niños están con sus padres? Claro. No están con sus padres. Entonces, si bien hay, esto es lo que yo siempre les digo, si bien hay un justificativo terrenal, por decirlo así, o lógico, hay un sentido que nos lleva a eso. Es como un círculo vicioso, siempre es un círculo vicioso. Igual yo pienso que en justificativo sí, en terrenal sí, lógico no lo sé. Bueno, pero coherente, por decirlo de alguna manera. Uno puede decir, sí, es sobrepeso, pero hay casos de niños que consumen comida procesada y no tienen sobrepeso. ¿Y ahí cómo se explica? Claro. Que no tengan sobrepeso, que no sufran. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo vivía en Centroamérica y trabajé 4 años, trabajé en una empresa en donde me pagaban la comida y yo terminaba comiendo comida rápida, fast food, así, McDonald's. Y fue en los años que estuve más flaco, pesaba 70 kilos. Mira. Entonces, comiendo procesado, por lo menos 3-4 veces a la semana yo comía algo de comida rápida, comida ultra procesada, llamarle McDonald's, allá había pollo frito. Auspicia este espacio. Pero vos tenías el índice de grasa antes de arrancar y después, por más que estuvieses más flaco, digamos, antes tenías musculatura, en ese momento, después tenías grasa. Nunca te mediste el índice de musculatura. Sí, me lo medí, yo iba al gimnasio. Y tenía el índice de grasa lo tenía bajo. ¿También? Sí. Wow. Sí, porque es un tema también, que es otro tema que yo quería comentarles, de cómo comemos. Que eso es fundamental. ¿Para qué te referís con cómo comemos? El acto de comer. El acto de comer, ¿en qué estamos pensando? Acto de comer al momento de comer. El tiempo que nos tomamos. El tiempo que nos dedicamos. ¿Con qué comemos? O sea, con qué comemos en la cabeza. El condimento emocional que uno le pone. Uno puede estar
tranquilo y en silencio comiendo, pero dentro de su cabeza Un torbellino. tener un torbellino. Hay, por ejemplo, los chinos dicen que el acto de comer tendría que ser en total silencio, por ejemplo, y más o menos 30 minutos separado de cualquier actividad que vos estabas haciendo, como prepararse para comer, porque es un acto en donde uno lo que come lo va a incorporar a su cuerpo. Entonces depende de cómo uno, con la conciencia que uno consuma ese alimento, es como va a interactuar y a integrarse en nuestro cuerpo. O sea, no es solamente comer para nutrir el cuerpo, es comer para ese alimento que uno consume, tiene una energía, tiene un porqué y un para qué. Entonces, si yo solo me coloco en comer sano, ¿cuántas personas hay que hacen dieta, que comen sano, que no comen carne, y sin embargo no pueden bajar de peso? Y empezás sí, o tienen problemas alimenticios igual, o no digieren bien la comida. Exacto. Teniendo en cuenta, y acá diciendo, no hablando de que una persona puede elegir tener la figura y el cuerpo que quiera, pero para los casos en donde el cuerpo y el peso que tiene afecta a su salud, eso es cierto. Y sin embargo hacen un montón de régimen y consultas y se cuidan en esto y en aquello, y sin embargo no pueden llegar a un peso saludable para su organismo. Entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que empieza a interactuar un montón de situaciones. O, por ejemplo, otra cosa que dicen los chinos es que no se puede comer, no se puede dormir hasta después de hacer la digestión, porque eso hace que el cuerpo no digiera como tenga que digerir el alimento. Entonces, el cuerpo cuando está descansando, tiene que estar descansando, no tiene que estar pasando por un proceso como la digestión. Entonces, ahí hace dos cosas: no hace bien la digestión y no hace bien la reparación del sueño, o sea, de poder descansar correctamente. Y todo eso empieza a enlentecer el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, evitar comer cerca del horario de dormir ayuda también a que el cuerpo asimile lo que tenga que asimilar y deseche lo que tiene que desechar, que eso es fundamental para nuestro cuerpo. Y otra cosa que lo habíamos hablado en alguna de las columnas al principio, era esto de la fase de estar en fase de aprendizaje o en fase de estrés. Cuando hoy en día, donde estamos permanentemente estresados y bombardeados por un montón de amenazas y de miedos, comer esa comida en ese estado hace que la comida, en vez de ir para crecer y nutrir el cuerpo, vaya para defendernos y de reserva por ese miedo futuro. Cuando yo como con miedo o con estrés, el cuerpo el mensaje del cuerpo es que estoy preparándome para una posible amenaza. O sea que nos ponemos en modo camello y guardamos comida. Nos ponemos en modo camello y guardamos comida. Entonces todo lo que nosotros los nutrientes, principalmente el azúcar, la vamos a convertir en glucosa y en grasa y la vamos a empezar a reservar. Es la grasa que nosotros empezamos a tener cuando empezamos a tener sobrepeso. Por las dudas. Por las dudas. Por las dudas, porque no estamos, ¿se acuerdan? El inconsciente no entiende entre real. O sea, si yo me pongo en modo de miedo y bajo amenaza y preparándome para atacar, todo lo que yo haga y todo lo que yo ingiera va a ir a esa reserva por una futura amenaza. Tanto las grasas como los líquidos. El líquido, que es fundamental para la vida, también voy a empezar a tener líquidos. Me va a costar mucho ir al baño y tener distintos tipos de secreciones, porque el cuerpo va a intentar retener la mayor cantidad de líquidos, la mayor cantidad de grasa, la mayor cantidad de sustancias que son fundamentales para la hora de tener que huir, tener que luchar, ese tipo de cosas. Entonces, wow, la verdad. Yo sé que es como totalmente diferente ver la alimentación desde ese lado, pero en relación a cuando en un principio pensábamos que era meternos en la columna de Ana, por ejemplo, es complementar esa información, poder comer sano y a su vez con conciencia hace que los nutrientes de una comida sana se aprovechen todos. Sí, de hecho, igual en algún momento Ana comentó algo de esto, del acto de comer y de cómo comemos y de comer
pensando en eso y lo bien que nos va a hacer, como un poco proyectar en la comida y en el alimento en sí, ¿no? Y estar presente en ese momento y no estar pensando en otras cosas. Además de hablar de eso, igual le da un enfoque diferente, ¿no? Porque también entendemos el origen de por qué hay algunas cosas que no nos pueden caer bien o algunas cosas que nos pueden estar afectando o algunas cosas que no nos gustan incluso. Es un dato importantísimo. Ahora, la pregunta, y viendo que nos quedan unos 10 minutitos más o menos, yo una vez que identifico todo este conflicto emocional con la comida, ya sea a través de la ansiedad, como decías, o a través de que me cae mal, o a través de que como cualquier cosa y no mido eso, ¿cómo puedo primero identificar el conflicto y después cómo solucionarlo? Bueno, en el caso de cuando es un conflicto con algún ancestro, hay un montón de ejercicios en donde, desde meditaciones, visualizaciones, en donde tratamos de desvincularnos de esa emoción. En el caso de que, por ejemplo, la madre o quien sea no esté vivo, por ejemplo, o no haya un vínculo. Si está viva y hay un vínculo sano, lo ideal es que la persona que tiene ese conflicto pueda enfrentar a esa madre o a ese padre y decirle: vos mirá, de una manera amorosa, no desde una manera de reproche, porque cada nuestras madres, nuestros padres hicieron las cosas con las herramientas que tenían, con los programas que tenían, porque lo que tiene esto también es eso: cuando uno descubre que está programado con cosas que no conocía, también integra y descubre que sus padres también estaban programados, o sea, que no hicieron a veces, y así para atrás. Y así para atrás. Entonces, sí, lo primero que te genera esto es que empezás a perder esas ganas de juzgar al otro, porque sabés que el otro está hace las cosas en base a lo que él heredó, a los programas que le construyeron. Me parece que una de las soluciones es primero reconocer el conflicto con esa persona o esa cuestión, y después aceptar como es, no sé, agradecer es importantísimo agradecer. Ajá. Por el hecho de que, más allá de que lo que ellos hicieron a mí me hirió, eso que a mí me hicieron venía de un acto inconsciente, o de un acto de quizás de amor. A veces muchas cosas que se hacen con amor dañan a otras personas. Ajá. Entonces, entender eso, integrar esa información, ya es un paso muy importante. Que no quiere decir justificar. No, es entender. Es fundamental. Entender no quiere decir justificar. Yo lo pongo mucho en el caso donde hay situaciones de violencia, padres abusadores, golpeadores, que yo atiendo a una persona que viene con un padre golpeador, abusador, y que yo le diga que lo integre y que hasta que lo perdone, no quiere decir que lo justifique ni que vuelva a tener una relación sana con esa persona, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo siempre digo, si una persona viene alguien con un problema con un padre o con una madre, y yo le digo, si tu padre y tu madre no estuvieron a la altura de un rol de padre, vos no estás obligado a estar a la altura de un rol de hijo, ¿entendés? Pero sí tenés, no por el bien de él, sino por el bien tuyo, liberarte de toda esa emoción, saber por qué lo hicieron, perdonar y soltar, y gracias por todo, y sé feliz con tu vida y yo soy feliz con la mía. Uh-huh. El rencor y el resentir hacia esa persona que te daña, al único al que le hace más daño es al que mantiene ese rencor, porque el otro siguió con su vida y no va a ser ni más feliz ni menos feliz si vos le sentís rencor. Es como la frase esa de que el rencor es como tomarse un veneno y querer que se muera el otro. ¿Se entiende? Esto es más o menos igual. Nosotros somos lo que estamos sintiendo, la emoción inadecuada y que nos daña, y pensamos que eso le va a hacer mal al otro, y en realidad lo único que nos hace es seguir cargándonos de más rencor, de más resentimiento, y sobre todo programa a nuestras generaciones futuras. O sea, porque si yo engendro un niño con ese programa de rencor y de odio hacia el padre, uh-huh, que lo va a llevar como un lastre. Y le vas a entregar algo que él no tiene nada que ver.
Y ahí también empiezan a aparecer las situaciones en donde los padres y madres con hijos no saben por qué su hijo no lo quieren ver o no lo pueden ver o no pueden tener un vínculo, y empezamos a descubrir que en realidad no es el vínculo entre ellos, es el vínculo insano que quedó con el padre, con el abuelo de ese hijo, ¿entendés? Entonces, ¿para qué me sirve a mí? Y retomando el tema de alimentación, siempre que hay un desorden en la alimentación, un desorden, llámenlo un exceso en la alimentación o una falta de alimentación, porque también están las situaciones en donde hay gente que no come o que no puede comer, o come y no engorda, o sea, siempre la ven flaquito. Bueno, también hay una situación o sea, los excesos siempre son los mensajes que nos da el árbol para decir, bueno, acá hay una situación principalmente con el alimento emocional que nos dieron nuestros padres, tanto la madre primero, porque es con la que tenemos más vínculo cuando nacemos, porque estamos en la panza, y con nuestro padre también. Entonces es fundamental prestar atención a eso. ¿Ah? Y cuando, por ejemplo, nos falta el apetito, somos una persona que come mucho o come bien, digamos, y notamos que pasamos un tiempo inapetentes, también es un signo de que hay una situación puntual. Que uno le puede decir, no, pero es porque estoy así, porque estoy asá, bueno. Y el hecho de comer, de que nos cueste comer sano, ¿no? De que nos cueste vincularnos con comida sana. También nos muestra conflicto. ¿Y no nos cuesta vincularnos sanamente con las personas? Pregunto, es una pregunta. A ver, pero me haces esa pregunta. Es una pregunta retórica. Ahí va, claro. ¿Cómo nos vinculamos? Porque acá Pepe, que manda saludos, que es una escucha, dice, hay que comer orgánico y libre de transgénicos. Totalmente. Estamos de acuerdo, sí, yo lo apoyo, pero hay gente que le cuesta un montón. O sea, le cuesta vincularse con ese tipo de comida, le cuesta... Mira, yo te voy a decir... pero eso tampoco garantiza nada, o sea, el hecho de que comas que orgánico y eso... No. Yo te voy a decir este mensaje que es el que yo practico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. Ajá. Más no con el mensaje, con la idea de Pepe. O sea, yo elegiría comer sano y transgénico. Y sin transgénico. Lo que no puedo decir es hay que. Claro. Eso es lo que comer sano y transgénico es lo que yo elijo para mi vida. Pero no puedo decir que es lo que yo necesito. No es una sugerencia tampoco, no, o sea, es no lo le que puedes yo sugerir hago. a la gente para que no puede ser un dogma. siga. No puede ser Claro. un dogma para los demás. Tiene que ser una verdad para mí. Y es como yo le digo a muchos pacientes, bueno, sobre todo a los pacientes que logran encontrar algo y quieren salir como locos a convencer a todo el mundo de Claro. que, digo, no, esto no es... O sea, es bueno para vos. Esto es para vos. Y es como lo hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? El mensaje es para vos y no para los demás. Bueno, es lo que vos encuentres que te hace bien a vos, te va a hacer bien a vos. Y si te hace bien a vos, los otros van a ver... Y te van a ir a preguntar, che, ¿qué estás haciendo para estar tan bien? Y mira, estoy haciendo esto y esto. Y punto. Nosotros cometemos el error siempre, estoy haciendo esto y esto. Pero ¿por qué hace esto? No tenés que decirle, hace nada. Solamente tenés que hablar de vos a través de lo que vos haces. Y no tenés que convencer. Compartiendo la experiencia creo que es lo mejor, Compartiendo la experiencia. Si una persona es sana y no tiene ningún conflicto y come todos los días asado, chorizo y papa frita y todo, y vos ves que esa persona está bien y no tiene ningún conflicto ni emocional, es lo que esa persona necesita para ese momento. No sabemos por qué ni para qué, pero es lo que necesita esa persona. Ahora, si esa persona come hamburguesa, chorizo, papa frita y está obeso, tiene problemas de presión alta, que la presión alta tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver, o por ejemplo, otra cosa que un día vamos a hablar, y a traer específicamente para hablar de el colesterol. El colesterol no tiene nada, de la alimentación solo es responsable un 5% de los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. El resto es emocional. El resto es un tema emocional. Wow. Y tiene que ver con la familia, con el vínculo que tenemos con la familia. El colesterol funciona casi de la misma manera que la presión. Tiene altos y bajos a lo largo del día y del tiempo. Entonces,
Pero, o sea que depende del momento del día en que te agarras y te miden, se hacen un control de colesterol. Yo me hice un control, a la mañana y otro a la noche y yo me diferente. hice un examen del carnet de salud Sí. y me lo entregaron en la mañana no me lo querían dar porque tenía el colesterol alto. Y yo sabía que me iba a dar el colesterol alto porque me había tenido una situación puntual con mi familia. Wow. Y yo le dije, eso está mal. No, eso está mal, hacémelo de vuelta. No, digo, si te voy a decir una cosa, si está mal, si está bien, Si yo me te la lo hacen pago de vuelta. ahí va. Si está mal, vos te haces cargo de vuelta. Y me lo hicieron de vuelta y el otro día y estaba bien. Wow. Porque yo ya sabía que me había pasado algo en esa mañana y lo descubrí después de hacerme el examen de sangre. En la tarde tomé conciencia y ya sabía que ese examen el otro día me iba a dar mal. Y descubrir, entonces te permite esto. Mis hijos, por ejemplo, no comen, ahora el más grande sí come, el más chico sí come carne, pero mis hijos nunca comieron carne hasta los 7 años, que ahora mi hijo tiene 7 años, y no consumían el hierro que le dan a los bebés cuando son chicos y nada. Les hacían el examen de anemia y no tenían absolutamente nada, porque anemia no pasa, también tiene que ver con una situación de dependencia en la familia. Entonces, cuando vos lográs saber el sentido de cada situación, no te atás a la alimentación para saber que estás saludable. Comes para alimentarte, pero para alimentarte y vincularte desde otra forma con la comida. Bien, bien. Es muy interesante. Igual yo te iba a tirar una pregunta, pero también da como para otra columna. Hacemos una respuesta express. No, bueno, vos hablaste solamente de los vínculos con los padres, o sea, con papá, con mamá, relacionados a la alimentación. ¿Hay algún otro relacionamiento con otra persona que esté vinculado a los alimentos? Es decir, yo que sé, un hermano, un novio, no sé, un problema de trabajo. Lo que pasa es que el sentido de alimentación tiene mucho que ver con la alimentación de nuestros padres, con la alimentación emocional. Entonces, nosotros, la gran mayoría de nuestros conflictos emocionales y vinculares que tenemos con el resto de las personas, en realidad, si vos empezás a escarbar, terminan siendo reflejo de un gran conflicto que es el vínculo emocional con nuestros padres. Bien. Entonces, todo lo que no pudimos sanar en nuestros primeros días, en nuestros primeros años de vida, lo empezamos a reflejar en el resto de los vínculos que vamos haciendo a lo largo de nuestras vidas. Si yo tengo un conflicto, por ejemplo, de carencia emocional con mi padre, es probable que me consiga jefes que me hagan, porque el jefe de mi trabajo también cumple un rol para mi inconsciente de padre. Es la cabeza de esa familia que yo le llamo trabajo. Entonces, son las personas que tienen siempre conflictos con la autoridad, por ejemplo. Esas son personas que empiezan a reflejar que hay una situación de escaso de alimentación emocional por nuestro padre. Por ejemplo, el ladrón y el policía tienen el mismo conflicto, tienen un conflicto de autoridad. Uno le faltó autoridad y la busca, que es el ladrón, y el otro un exceso de autoridad y la ejerce. ¿Se entiende? Bien. Correctísimo. Esto da para mucho más. ¿Tenés la segunda parte para la semana que viene o no? No, sí, igual tenemos un problemita pequeño que está reiniciando la computadora, o sea que tenemos que seguir conversando un ratito más y aprovechar para sacar nuestras dudas que tenemos. Yo sabés que voy a aprovechar también para saludar a Ana da Costa, que se mudó hoy y lo hizo con DT Transportes. Oh, DT. Sí, trabajan. Unos grandes de la mudanza. DT Mudanzas, dt.com.uy, entran por ahí en esa web y hacen absolutamente todo lo que está referido a las mudanzas. Por ejemplo, Gastón. Y hacen el embalaje, te hacen ellos todo, el traslado desde, yo qué sé, la vajilla, eso que es tan delicado para... No, además para me dijeron que, por ejemplo, si vos te vas a mudar y todavía tenés que esperar porque la casa no está pronta y tenés un depósito para poner tus cosas y esperar, ellos te guardan las cosas. Y bueno, y si en ese interín tenés que pintar un poquito porque no sé qué, van y tienen pintores, tienen sanitarios, tienen albañiles, electricistas, es una cosa increíble. Sí, increíble. Todo eso lo hace DT Transportes, así que la sugerencia es que te comuniques al 094-477-139 y ellos te van a estar asesorando. Múdate feliz, múdate con DT, tu mejor experiencia en mudanza. Pero Anita cometió un error, hizo toda la mudanza
Y como pasa habitualmente, fue a dejar la llave nuevamente y se olvidó la suricata que tienen como mascota. Y bueno, cuando suricata, ¿no? se dio cuenta que falta la suricata, no sé qué. Con la suricata no se jode. No, para nada. Además, ¿Macho como o hembra la suricata? no lo sé. Ah. Porque le pusieron suricata. Es de una nombre. hembra, si no sería suricato. ¿El suricato? Claro. ¿El No sé. macho de la suricata es el suricato? Se llama suricata. Ah, no sabía. O sea, le dicen suricata. O sea, no sé. Cariñosamente Cata. Cata. Claro. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La suricata es una cosa. África, si hay suricatas en África, está lleno. Pero no hay. Pero- Entonces, ¿y el Áfrico? ¿Quién es? El Áfrico. Es un La líquido. África y el Áfrico. Ahora, El tráfico, El tráfico. Una pregunta, Fabián. Yo para sacarme estas dudas. Pará, que no Para que no terminé. termine el PTT. Ah, ¿quién te corta el PNT en el medio? Y Vos te- me puedes cortar a mí la columna, pero no puedes cortar un. Estaba hablando de la suricata y como Anita se dio cuenta que se olvidó de la suricata, llamó a Te lo envío, Ah. y que es una agencia de cadetería, hacen entregas, hacen paquetería, metieron adentro la suricata, llegaron a la casa, la embalaron bien, pero bien embaladita, con comida, y un cadete llegó. En la moto, en 25 minutos tenían la suricata metida en la nueva casa, Anita y compañía. Te lo envío @gmail.com y si no llaman al 2929-2842, te hacen el monitoreo del envío. Ella estuvo monitoreando en esos 25 minutos ¿Por dónde venía? dónde estaba la suricata. Todo, desde una suricata hasta un lápiz. Aparte no Todo. te paran un viernes 13, nada, no te paran, pero ni Nada, no te Ni un lunes 24, tampoco. Tampoco. Nada. Ah, increíble. Esa gente de Te lo envío. Ahora sí te puedo cortar. Hacé lo que quieras. No, porque yo quiero saber cómo tengo que hacer para interiorizarme con estas informaciones, Fabián. Bien, para profundizar en materia y todo, en la página serunosaludintegral.com, para consultas 092-464664, y ahí por Telegram o por WhatsApp, que ahora son las dos formas, se comunican, y si no por las redes, Facebook, Twitter, Instagram, canal de Telegram también hay. ¿Cómo es? Todas las redes, Las redes sociales. sociales. ¿Sabes qué te mereces, Fabián? ¿Qué me merezco? Te mereces este puñadito Es de el que Sergio tengo en Puglia, la es el mano. Sergio Puglia de la radio. Es el Sergio Puglia. No, soy Luis Gordura, acordate. Ay, Luis Tengo Gordura. este puñadito de mi mano, unas nueces de pecan. Sí, Abrí la a manita, ver. tomá. Pecan de ricas que están. Es increíble. ¿Sabes de dónde vienen esas nueces de pecan? ¿De quién? De Valle del Nilo. De pecan. Bueno, hay que devolvérselas entonces a Valle del Nilo, porque no son de Pecan, son de Valle del Nilo, en realidad. Valle del Nilo, que está en el Parque Posadas, en el local 113B. Vas al centro comercial, subes una escalerita y Sí, ahí está sí, conozco. el local de Valle del Nilo. Están hacen envíos a domicilios al 092-003-079. Lo pueden encontrar en Facebook, en el Instagram, como @Valle del Nilo en Facebook y @Valle del Nilo UY en Instagram. Tienen cursos, talleres, una tienda natural, huerta orgánica, tienda de plantas, artesanías, reproducciones arqueológicas. Tienen un montón de cosas, pero momias. fabulantásticas. Todo tienen. Momias también, Momias sí, para llevar. que te sostienen las plantas. Exacto. ¿Envueltas o desenvueltas? Eso lo veo vos como Ahí quieras. va. Y si se te complica mucho lo que compraste ahí en Valle del Nilo, bueno, llamás a Te lo envío. Te lo envía y te lo envía. Claro. Te envía Bueno, la momia. mientras nos vamos convirtiendo en chicle lentamente, Yo puedo cantar. si Yo tengo necesitas. material, puedo sacar de la galera material. ¿En cuánto estamos? ¿Qué hora es? ¿Qué tenemos? son las 7:10, Fabián. No, Yo- pero acá Esther va a ser la magia va a ser como hacía Thanos en la película Avengers, va a chasquear sus dedos y cuando chasquee sus dedos que vamos a tener que cortarte en ese momento abruptamente. Así, de Mientras una. tanto están esperando afuera del estudio, ya le vamos a decir a la gente, Sí, ya llegaron. integrantes de la empresa Envio UI, lo pueden ver en Instagram si quieren, ir viendo a qué se dedican. Va a estar Ramiro y va a estar el Ramiro y El otro amigo- más. el amigo Y de el amigo de Ramiro. Ramiro, El amigo de Ramiro. que no recuerdo. Maximiliano, que era otra Maximiliano. persona que iba a venir, no va a estar No hoy. va a estar. Así que Ramiro, que es un reemplazante de Maximiliano, entra el 16 por el 9 y después ahí Federico se está fijando quién es el segundo integrante. Bueno, ¿qué más tenés ahí, Fabián? No, quería traerte porque el otro día, tú, como Luis Gordura que estabas, Sí. quisiste entrar en una polémica conmigo y con Ana Acosta, y te traje un material
al cual quiero que la gente en redes sociales lo vea, que es un documento Informe del GACH, del Ministerio de vacunas Salud contra el Pública, SARS-CoV-19. y quiero que después, en algún momento, leas la página 14 de este Ya documento, que está sobre acá. el final, Acá la tengo. y leas A ver, ¿qué dice? ese pequeño fragmento. Dice, lo que no se sabe sobre las vacunas en fases avanzadas de investigación disponibles y de las ya aprobadas. Seguridad a mediano y largo plazo. No se sabe. Eficacia en subgrupos de personas por edad, sobre todo 65 y 75 años y más. Comorbilidades y infección del SARS-2 previa. No se sabe. Eficacia en asintomáticos. Eficacia en casos severos. Ingresos CTI, muerte. Bueno. Estudios, no hay estudios aún que demuestren datos al respecto como variables primarias de análisis. Duración de la inmunidad. Pauta final de administración. Precauciones y contraindicaciones finales para su uso. Efectividad y seguridad en condiciones reales de uso. Impacto en la necesidad de mantener las medidas no farmacológicas de contención aplicadas hasta el momento. Cobertura vacunal requerida para alcanzar los beneficios esperados. Uso concomitante con otras vacunas, por ejemplo la antigripal. Esto que te dicen que no te puedes dar la vacuna antigripal 15 días antes o dentro de los 15 días después de dada la del SARS. Eficacia comparativa entre diferentes plataformas de vacunas contra SARS-CoV-2, intercambiabilidad entre vacunas contra SARS-CoV-2, necesidad de revacunación, cambios en caso de que haya mutaciones del virus, prevención de infección en individuos inmunosuprimidos, beneficios en menores de 16 años, beneficios y riesgos en mujeres inadvertidamente embarazadas. No me di cuenta, estoy embarazada. No, puede ser que todavía no sepas que está positivo. Lo bien entendido. Impacto en los individuos que incumplen las medidas de bioseguridad, mascarilla, distanciamiento físico, efecto en la carga viral o en la probabilidad de contagiosidad de los infectados y efectividad en reducir los síntomas prolongados o las secuelas. Esto es un informe del Ministerio de Salud Pública Del con GACH. la República, con el Audelar y el GACH. Sí. Yo, obviamente, ustedes saben, yo no soy ni antivacuna, ni mucho menos. Sí soy pro infórmense. Ajá. Y está muy bien, y es lo que hay que hacer. Esta información es un documento de este año, está al día de hoy vigente y lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud Pública. Y mi idea es que tengamos información y seamos libres de elegir. Eso, pero informarse. Claro, informarse. Por ahí no es, yo qué sé, ni escuchar un programa de radio, ni mirar un programa de televisión, sino uno buscarse la información y comparar con otro tipo de información, comparar permanentemente y más cuando urge la cosa como está urgiendo ahora, ¿no? Así que bueno, Fabián, te agradecemos muchísimo. Esther pudo hacer la magia. Y bueno, parece que se restableció el audio, así que nos vamos a poder ir a la pausa luego de estirar y... Este paso fue presentado por Remos del Uruguay.